segundo momento de la mañana que hiciéramos la meditación sobre el pecado, El principio y fundamento nos marca de alguna forma la orientación que ha de tener nuestra vida, la meta a la que estamos llamados, el camino que hemos de recorrer. Podríamos decir que el principio y fundamento nos marca el ideal de la vida cristiana, lo que sería perfecto, lo que sería mejor, ¿no? Y este principio y fundamento nos ha hablado de la centralidad de Dios en nuestra vida y de cómo hemos nacido para el amor. Esto es precioso. No hemos nacido para trabajar, no hemos nacido tampoco para disfrutar. Hemos nacido para querer y ser queridos. Y es esto en lo que el ser humano encuentra su plenitud. O sea, una persona que no tenga quien le quiera, no tenga amigos, que no haya conseguido formar una familia, que no tenga unas relaciones cordiales en su trabajo, aunque tenga muchos triunfos humanos, aunque llegue muy alto, se sentirá vacío, porque hemos nacido para amar y ser amados, ¿no? Y uno encuentra la satisfacción en esto, en ver crecer a sus hijos, en tener a su lado una esposa, un marido con quien es feliz, en tener amigos con quienes pasar momentos preciosos y compartir las cosas importantes de la vida, y en tener a Dios como nuestro mejor amigo, el amigo que nunca falla, el que permanece siempre a nuestro lado, ¿no? Todo esto nos enseñaba el principio y fundamento. San Ignacio continúa ese número 23 diciendo que para alcanzar esto Dios nos ha regalado medios y ayudas, ¿no? Y entonces él lo dice con esta expresión: las demás cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre, para ayudarle a conseguir su fin. De modo que hemos de distinguir en la vida entre el fin y los medios, aquello que buscamos y las herramientas que tenemos para encontrarlo. Muy bien. Pero os decía, el principio y fundamento es como el ideal de la vida humana, la meta que hemos de buscar, ¿no? Ahora nos vamos a fijar en otro aspecto, que es cuál es nuestra situación presente. En ese camino que tenemos entre manos, en esa meta que deseamos alcanzar, ¿cómo nos encontramos en la actualidad? ¿Cuál es nuestra situación a día de hoy, ¿no? Y esto nos obliga a hablar sobre la realidad del pecado, ¿no? Mirad, es verdad que el pecado es una cuestión de la vida cristiana que hoy en día no es muy bien entendida. Es decir, socialmente no está de moda hablar del pecado. Y parece que hablar del pecado es como de otra época, ¿no? Que en el fondo es algo muy antiguo, pensar que existen cosas que sean pecado, ¿no? Y no es algo antiguo, es algo siempre actual, ¿no? Pero hemos de explicar bien qué es el pecado para entenderlo y para entender por qué sigue teniendo importancia en que reflexionemos sobre esto, ¿no? Os decía en la anterior charla que, como efecto del pensamiento de la Ilustración, el mundo occidental tiene una idea de Dios lejano. Dios es el motor primero que puso en marcha el cosmos, pero que en realidad no tiene relación directa con cada uno de los seres humanos, ¿no? Y eso luego tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, tiene la consecuencia de que no se entiende bien el pecado. Claro, si Dios es como un relojero que construyó un reloj, pero que vive al margen de esa maquinaria que ha construido, pues mucha gente piensa: ¿qué más le da a Dios lo que yo haga o deje de hacer? ¿Qué más le da a Dios si yo voy por la segunda esposa o por la cuarta? ¿Qué más le da a Dios si yo bebo más de la cuenta? ¿Qué más le da a Dios, pues, cuáles son los contenidos que busco en Internet? O cómo, pues, hago trampitas para evitar,
pues pagar impuestos, ¿no? En el fondo, el mundo de hoy no entiende el pecado. Y no lo entiende porque como piensa que Dios es alguien lejano, no le parece que a Dios le puedan afectar nuestras cosas. A la gente de hoy, a mucha gente de hoy, le parece que Dios está tan lejos de nosotros que en realidad nuestra vida no le importa, ni para bien ni para mal. Pero esa no es una forma de entender la vida cristiana. Esa no es una forma cristiana de entender la vida. Cuando leemos la palabra de Dios, lo que vemos es lo contrario. Es que a Dios le importa mucho el pecado. Por ejemplo, podría ayudaros a alguno tomar el profeta Oseas, que ya lo leímos ayer, anoche, en el capítulo 2 y los versículos 4 y 5. Oseas 2, 4 y 5. O el profeta Ezequiel, también en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16. Es curioso porque en estos pasajes, cuando habla Dios a través del profeta, no dice que los pecados sean pues transgresiones de una norma, incumplimientos de una ley. No. Al referirse a su pueblo, a Israel, habla de este pueblo como una esposa infiel. Como una esposa infiel. Esto tiene su importancia, porque si Dios percibe el pecado humano como la infidelidad de su esposa, con eso nos quiere decir que nos quiere mucho, como un marido a su mujer, y que le duele mucho nuestro pecado, ¿no? Que le duele mucho nuestro pecado. Para un hombre, saber que su mujer ha encontrado en otro hombre su consuelo, su descanso, es una herida que se clava en el corazón, ¿no? Y que a veces incluso cuesta perdonar y a uno le lleva pues a un estado y a un dolor muy agudos, ¿no? Así describe Dios nuestro pecado. Hay otro pasaje que puede ayudaros también a entender el misterio del pecado, que es esa parábola a la que ya hice referencia anteriormente, del hijo pródigo. La tenéis en Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Es una parábola que hemos escuchado muchas veces, pero yo querría que os fijarais en un par de detalles que me parece que nos pueden ayudar a entender qué es esto del pecado, ¿no? Primer detalle. Cuando la parábola comienza dice que un hombre tenía 2 hijos. Se está refiriendo a Dios, que nos tiene a nosotros que somos sus hijos. Es decir, Dios no es una energía impersonal, lejana al ser humano. Es un padre, es un padre. Cada uno de nosotros somos para Él un hijo. Y a un hijo se le quiere. Y un hijo os ha costado a cada uno trabajo, tiempo, educarle, sacarle adelante. Y de un hijo se espera mucho. Sobre todo lo que se espera es que sepa agradecer, valorar, corresponder a ese amor que ha recibido, ¿no? Este padre de la parábola ve cómo su hijo pequeño le pide la herencia. Claro, pedirle la herencia a un padre es como decirle, mira, tú no me interesas, lo único que me importa de ti es lo que me quedará cuando tú te mueras. ¿Por qué no te mueres? Eso es pedir una herencia. Pedir una herencia a un padre es decirle, ¿por qué no te mueres? Porque en realidad lo que me importa es lo que tienes en la cuenta bancaria, lo que me importa son las escrituras de las propiedades que tienes, lo que me importará
es lo que me legues, me dejes cuando tú ya no estés. Y esto a este padre, como a cualquier padre, no le puede no doler. A un padre no le puede no doler una actitud así de su hijo, ¿no? Es verdad que el texto del Evangelio no dice que el padre se deprimiera, no dice que se echara a llorar o que se pusiera furioso, pero podemos entender lo que significó en su interior la marcha de este hijo pequeño, viendo la alegría que supuso su vuelta más tarde. Cuando dice que al volver este hijo lo estaba esperando en la puerta, que lo estrechó en un abrazo fuerte, que organizó una fiesta para él, que pidió que le trajeran unas sandalias nuevas y un anillo y un vestido nuevo, se alegra mucho porque le ha dolido mucho. Su alegría es proporcional al sufrimiento con el que vio marchar a este hijo suyo. Pero este padre tiene otro hijo, el mayor, y creo que el mayor también le hace sufrir a su padre. ¿Por qué le hace sufrir? Porque a este hijo mayor tampoco le importa a su padre. De hecho, cuando recibe al pequeño, el mayor se queja y le dice: a mí nunca me has dado un cabrito para celebrarlo con mis amigos. El pequeño se había marchado y se había gastado la fortuna en malas mujeres. El mayor no habla de malas mujeres, pero sí de celebrar con un cabrito con sus amigos. Da la impresión de que a estos hijos solo les importa a la gente que está fuera de casa, las amigas o los amigos, pero que a ninguno de los dos le importa su padre, que a ninguno de los dos le afecta la situación en la que ha quedado su padre, abandonado por su hijo pequeño, o en la que resulta el padre al final cuando recibe al hijo pequeño. A estos hijos no les importa su padre. Ese es el dolor de este padre, que no es querido, que no es querido. Que los hijos solamente piensan en lo que pueden sacar de él, lo que le pueden sacar, lo que pueden obtener de él, que a ninguno de los dos les importa su padre. Ni siquiera a estos hermanos les importa el otro hermano. El pequeño se marcha sin pensar si esto le afectará a su hermano mayor. Y al mayor, cuando vuelve el pequeño, le trae sin cuidado que haya vuelto el pequeño. Tampoco le importó que se fuera. Solamente está pensando en sí mismo y en que él también querría poder gastarse los bienes en celebrar fiestas con sus amigos, ¿no? Lo que le sucede a estos dos hijos es que no tienen ni corazón de hijo ni corazón de hermano. No quieren a su padre, no quieren a su hermano. Yo querría animaros a que hoy os preguntéis, cuando estéis delante del Señor en la capilla, ¿cómo es ese dolor del Padre? ¿Cómo es ese dolor del Padre? Y seguramente os ayude a entenderlo, pensar en el sufrimiento que hayáis podido tener a veces al percibir el desafecto, el rechazo de alguna persona a la que habéis querido mucho, ¿no? Que no te salude un vecino te da igual. Que un compañero de la empresa con el que te has cruzado 2 veces no te desee feliz Navidad, te trae sin cuidado. Ahora, si un hijo te deja de hablar, o si tu mujer o tu marido se marchan, se te parte el alma. Esto es lo que le sucede a ese padre de la parábola con sus hijos. Y esta parábola está hablando de lo que le sucede a Dios con nuestros pecados. Yo creo que tener una comprensión correcta del pecado es entender esto. Que lo del pecado no es simplemente saltarse una norma. No es como si, yo qué sé, vas con el coche por la ciudad, no tienes dónde aparcar,
lo dejas en segunda fila porque dices, bueno, mira, mientras que no venga la policía, yo puedo estar aquí un ratito y no me colocan la multa, ¿no? Hay quien vive esta cuestión del pecado como si fuera eso, una falta que te pueden multar, pero que en el fondo no perjudica a nadie, como dejar el coche en segunda fila. Y no, la palabra de Dios nos dice que el pecado es otra cosa. El pecado es una herida en el corazón de Dios nuestro Padre. El corazón de Dios se ve afectado por nuestros pecados. Le hacemos daño, le hacemos daño. Alguno puede pensar, pero hombre, si Dios es todopoderoso, infinito, ¿cómo vamos a hacerle daño nosotros? Somos tan pequeños, tan irrelevantes. Pues mirad, porque cuando uno ama, se hace vulnerable. Cuando uno ama, se hace vulnerable. En una ocasión me dijo una joven universitaria, y tenía toda la razón, decía, padre, he sufrido ya tanto con los chicos que ya no me quiero enamorar de ninguno, me decía, ya no me quiero enamorar de ninguno, ¿no? ¿Por qué decía eso? Porque es verdad que cuando te enamoras te haces vulnerable y entonces pueden hacerte muy feliz, pero también te pueden hacer mucho daño, te pueden hacer sufrir mucho, ¿no? ¿La solución es no volverse a enamorar? No, la solución será enamorarse de la persona adecuada, ¿no? Pero no sé si esto lo habéis pensado, Dios se ha hecho vulnerable. Al querernos tanto, se ha hecho vulnerable. Todo lo tuyo le afecta, le llega al corazón, le importa. Le importa cuando le quieres, es una alegría para él cada vez que te ve entrar en la parroquia el domingo en misa. Dice, hombre, ha venido este hijo, ¿no? Eres un gozo para él en ocasiones, eres una satisfacción, eres una alegría, eres un orgullo para él, ¿no? Y en otras ocasiones eres un dolor para él, eres un dolor. Esto es lo que en esta meditación del pecado me parece que podemos pensar, ¿no? San Ignacio nos sugiere que nos hagamos estas preguntas con motivo de esta meditación, que son fáciles de entender, pero difíciles de responder. La primera pregunta es, ¿qué he hecho hasta ahora por Cristo? Es decir, hasta ahora tu vida ha sido más un gozo o un dolor para el Señor. ¿Tú crees que has sido un hijo de los que hacen que su padre esté feliz, se sienta orgulloso? ¿O más bien has sido como uno de esos dos hijos de la parábola que has sido un dolor punzante, ¿no?, para el corazón de Dios, ¿no? La segunda pregunta hace referencia al presente. ¿Qué hago por Cristo? La primera era ¿qué he hecho por Cristo? Es decir, mi vida pasada. La segunda, ¿qué hago por Cristo? O sea, en este momento de tu vida, en este momento, ¿tú crees que eres una alegría para el Señor? ¿O hay algo en tu vida que es un disgusto para Él, ¿no? Fijaos que no os estoy preguntando si de cara afuera, al mundo, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestra familia, sois tipos estupendos o sois tipos deplorables. No, la pregunta no es qué piensa la gente de ti. Ni siquiera la pregunta es cómo te sientes tú. La pregunta es ¿qué supones tú para el Señor? Si eres para Él un descanso o si eres para Él una preocupación.
No sé si habéis visitado la ciudad de Ávila, donde está el monasterio de la Encarnación, monasterio de Carmelitas Descalzas. Es un lugar fuera de las murallas donde entró Santa Teresa de Jesús, siendo muy joven, para ser carmelita descalza. Y ella misma cuenta con mucha humildad en el libro de la vida que se pasó muchos años siendo una monja desastrosa. Lo cuenta ella. Entra muy joven y hasta pasados los 40 años no tiene como su segunda conversión. Ya era monja, pero dice ella que su ilusión era que vinieran a visitarla al locutorio para poder charlar con hombres y con mujeres, que pasaba la oración contando las baldosas del techo, y así por muchos años, ¿no? ¿Y a qué atribuye ella su conversión? Pues a una talla de un Cristo muy llagado, que aún se conserva en el monasterio de la Encarnación y se puede visitar. Es una talla de pequeño tamaño, más o menos así, en la que está Jesús en la flagelación, atado con las manos, ¿no? Y tiene la espalda destrozada por los latigazos, ¿no? Se le ven las espaldas abiertas, la carne viva, sangrante, ¿no? Y ella entendió que Jesús le estaba mirando y que le decía esto, ¿no? Teresa, mira cómo me has puesto. Esto a ella la remueve mucho interiormente, porque piensa, yo ya soy monja. En el fondo, ¿qué estoy haciendo de mal en la vida? No mato, no robo, no miento, no me he marchado con ningún hombre. Pero ve esa mirada del Señor en esa talla preciosa que le dice esto, ¿no? Mira cómo me has puesto, ¿no? Y ella entonces entiende esto, que su vida le importa mucho a Jesucristo. Y que para el Señor, ella es a veces un gozo y otras veces un dolor. Entendí esto con más profundidad escuchándole al padre Mendizábal, guipuzcoano como la mayoría de vosotros, nacido en Vergara, que nos contó esta anécdota que a él le pasó, ¿no? Eran los años 50 y él estaba de jesuita joven, lo que llamaban maestrillo, en el colegio de los jesuitas de Tudela, en Navarra. Y él había descubierto el misterio del corazón de Jesús. Había descubierto que Dios está vivo, que no es una energía, que tiene corazón humano y que nuestra vida le importa. Pero se preguntaba cómo le podía explicar a la gente esto, para que la gente lo entendiera, ¿no? Esto de que Dios tiene corazón, esto de que nuestra vida le importa y le afecta, ¿no? Y dice, y la clave que me ayudó a pensar cómo explicarle esto a los demás, la tuve un día en ese colegio de Tudela, en el salón de actos. En aquella época la gente no tenía televisores todavía en su casa, eran pocas las proyecciones de cine que estaban al alcance de todos, ¿no? Y en ese colegio de Tudela se proyectó por primera vez en España una operación a corazón abierto en un quirófano. Entonces él contaba que llegó al salón de actos tarde, se había retrasado unos minutos y cuando llegó ya había empezado la proyección y se fijó que todos los que estaban ahí sentados en el salón de actos estaban parados por completo, quietos e impresionados de lo que estaban viendo en la pantalla, con los ojos fijos en la pantalla y sin moverse. Le sorprendió y dijo, ¿qué es lo que están poniendo hoy aquí, ¿no? Pero tomó asiento y enseguida desde su butaca lo entendió.
había un cirujano que tenía el pecho de su paciente abierto en el quirófano y con el instrumental médico pues estaba abriendo a este paciente para hacer la operación que necesitaba para salvar la vida, ¿verdad? Pues podéis imaginároslo, ¿no? Con el bisturí, con la ayuda de la enfermera, pues estaba procurando hacer lo que hiciera falta hacer, que no sé lo que era, ¿no? Mendizábal nos decía, cuando vi esas imágenes, entendí cómo podría explicarle a la gente el misterio del pecado, porque entendí que somos tan importantes para Dios que nuestra vida es una operación a corazón abierto en el corazón de Jesucristo. De la misma manera que la pericia de ese cirujano o su descuido podían costarle la vida a ese paciente, nuestra vida es para Dios o una alegría inmensa o un estropicio terrible. De manera que lo que digo, lo que hago y hasta lo que pienso y lo que siento, al Señor le llega al corazón. Somos ese cirujano y Jesucristo se ha puesto en nuestras manos. Nos ama tanto que se ha hecho vulnerable, que podemos ser para Él una alegría o un dolor. Primera pregunta, ¿qué he hecho por Cristo hasta ahora? ¿He sido para ti, Señor, una alegría o un sufrimiento? ¿Te he dado motivos de satisfacción o de preocupación? ¿Pesa más lo que he hecho por ti o lo que he hecho contra ti? Segunda pregunta, ¿qué hago por Cristo? ¿Hay algo en mi vida ahora, Señor, que no te gusta, que tengo que cambiar, que te disgusta? ¿Hay algo actualmente en mi vida que tú me pides que arregle, que no quieres que prolongue? Y por eso la tercera pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo? No sé cuántos años de vida me quedan, pero en este tiempo que me queda, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué es lo que Él me pide? Este año 2025, y con esto concluyo, hemos celebrado el 350 aniversario de las apariciones que tuvieron lugar en Paray-le-Monial, junto a la ciudad francesa de Lyon, en Francia. Una religiosa de la Visitación, Margarita María de Alacoque, recibe la visita de Jesús varias veces, ¿no? Concretamente entre los años 70 y 75, si no me equivoco. Y Jesús se le muestra vivo y Jesús le habla. Y la Iglesia ha dado credibilidad a estas apariciones hasta el punto de que ha canonizado a Santa Margarita y que varios papas han querido visitar este lugar Paray-le-Monial, ¿no? Bueno, pues quizá lo más impresionante del mensaje que le dirige el Señor a Santa Margarita es que le muestra su corazón. Y ella ve que su corazón es un corazón vivo, palpitante, que es un corazón ardiente, que es un corazón que tiene una cruz en la parte superior y que es un corazón que está rodeado de espinas, ¿no? Y ella entiende que esa imagen tiene un significado. Uno, Jesucristo está vivo, hoy, ahora. No es un personaje histórico del pasado como Cleopatra, no, Él está resucitado. Dos, Él nos ama y por eso tiene el corazón sobre el pecho. Nos ama apasionadamente, por eso su corazón es ardiente. Tres,
nos ha entregado su vida en la cruz, que fue el momento de su máxima expresión de amor. Y 4, su corazón es sensible. Podemos ser una caricia para ese corazón, o podemos ser una de esas espinas que Yahvé que se clava en ese corazón, ¿no? Y Jesús, para ayudarle a entender todavía mejor eso que Yahvé, le dirige estas palabras: mira este corazón que tanto ama a los hombres, que no ha ahorrado nada por vuestra salvación, y a cambio no recibo de la mayor parte más que ingratitud. Margarita María de Alacoque entendió el misterio del pecado en unos instantes. Ella entendió que el pecado es sobre todo esto, es una ingratitud. Es despreciar a quien nos ha amado hasta el extremo. Es olvidar o dejar de respetar o dejar de querer o dejar de obedecer a quien le debemos la vida entera. Y terminaba el Señor diciéndole: al menos tú ámame, al menos tú ámame. Bueno, pues nos vamos de nuevo a la capilla. Y quiero animaros a que toméis alguno de los pasajes de la Biblia que os he dicho, que recordéis aquello que nos decía San Ignacio, de que donde encuentro lo que busco, allí me detengo. Es decir, que no hace falta que te lo leas todo. Simplemente hace falta que alguno de estos pasajes te ayude a centrar tu atención en este misterio del pecado, para que te puedas hacer estas 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Ojalá con motivo de estos ejercicios el Señor nos regale, como a Santa Teresa, la gracia de esa segunda conversión. Es decir, la gracia de que aunque ya somos católicos y practicantes, podamos nacer de nuevo, enfocar nuestra vida entera de otra manera, procurar en todo agradar al Señor y procurar que nada en nuestra vida le disguste a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.